Bienvenido al video número 8 del curso de aprender a programar en Java mediante el diseño de una base de datos. En este video vamos a continuar construyendo nuestra clase que se constituye en el motor fundamental de nuestra base de datos. Es muy importante indicar lo siguiente: en la medida que nosotros hemos creado variable de clase, hemos creado los métodos de nuestra clase, esa estructura la podemos observar en el lado izquierdo. Aquí podemos ver, por ejemplo, el nombre de la clase, los diferentes métodos. Cuando un método retorna un valor de los tipos get, aquí podemos ver que, por ejemplo, el método getDato1 retorna un valor del tipo string. Los métodos que no retornan valores del tipo set, ven ustedes acá que no tiene ningún tipo de variable. Y aquí podemos ver las variables de clase que hemos creado hasta el momento. Entonces es muy importante que nosotros acá podamos ver qué es lo que hemos ido creando en nuestra clase. Muy bien, en el video anterior nosotros estuvimos hablando acerca de la función del constructor de nuestra clase y dijimos que cuando creábamos el constructor se iban a inicializar la variable de clase y se iba a crear un archivo donde se iba a guardar todos los datos de nuestra base de datos. Si el archivo no existía, procederíamos a crearlo, y si el archivo existe, vamos a leer los datos almacenados en el archivo. Eso lo vamos a hacer a través de un método. Ese método, que no lo hemos creado, se va a llamar readDatos. Muy bien, ok, en ese aquí nos indica que nos sale un error y nos dice que ese método no ha sido creado. Entonces, si yo presiono acá sobre este símbolo, me da la opción de que si yo quiero crear ese método, si yo presiono crear método acá, aquí presionamos crear métodos y vemos que el método ha sido creado. readDatos. Vamos a buscar el método y entonces nos da el método acá. ¿Lo ven? Entonces ese método lo podemos crear también de esa manera, ¿no? Vamos a borrar esto que está aquí. Y entonces el compilador puede crear el método por nosotros. Vamos a colocar este método que el compilador lo creó de forma privada, vamos a colocarlo de manera pública. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a crear el archivo? También es importante lo siguiente: cuando nosotros creamos nuestro proyecto, ¿se acuerdan? En el capítulo 1, en el video 1, perdón, que dijimos nuevo proyecto, le colocamos aquí el nombre y escogimos el proyecto. Tuvimos que ver indicado en qué parte de nuestro disco duro se iba a almacenar el proyecto que nosotros hemos creado. Si yo le había recomendado a ustedes que creasen una carpeta que se llame Java y que allí pudiesen colocar todos los proyectos que ustedes realicen en Java. Pero si no lo hicieron, por defecto el programa crea nuestro proyecto. Vamos a buscar el explorador de archivos en donde dice documentos. Entramos acá a la carpeta de documentos, buscamos donde dice NetBeans y vemos que el proyecto se creó ahí en documentos. Se crea una carpeta que se llama NetBeans y dentro de esa carpeta se crean los proyectos. Entonces es muy importante eso, porque como vamos a crear el archivo, vamos a entrar en esta carpeta. Ven ustedes que aquí se creó toda la estructura de nuestro proyecto y aquí es donde debería colocarse el archivo que ahorita vamos a crear. Entonces es muy importante que ustedes abran esa carpeta y la tengan abierta para visualizar el momento que el archivo se cree. Muy bien, vamos a crear el archivo. El archivo lo vamos a crear en el método setFile. Vamos a ir al método setFile acá, que habíamos creado en el video anterior.
setFile, y allí vamos a proceder a crear nuestro método. Bueno, muy bien. Para crear nuestro archivo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver a llamar a la clase file, que la utilizamos en el video anterior. Vamos a crear un objeto, vamos a llamarlo f, y vamos a llamar nuestro constructor de esa clase, y recuerden que le deberíamos pasar el nombre del archivo, que se llama datafile. Como lo hicimos en el video anterior. Aquí le estamos diciendo que vamos a abrir un archivo y que ese archivo debe tener como nombre lo que tenemos almacenado en nuestra variable datafile, que es el archivo, lo vamos a llamar data.txt. Aquí vamos a volver a preguntar si el archivo existe o no existe. Volvemos a hacer lo mismo. Si f.existe, si existe, hacemos esta toma de decisión. Aquí me faltó cerrarlo con un paréntesis. Si el archivo existe, y si no, vamos a colocar otra toma de decisión. Eso lo vimos en el video anterior. Bueno, muy bien. Si el archivo, también habíamos dicho que para mantener el mismo criterio del video anterior, vamos a decir si el archivo no existe, lo vamos a crear acá, y si existe, en el caso de que el archivo exista como tal, no vamos a hacer nada, porque solamente en este método vamos a crear el archivo si el archivo no existe. Bueno, si el archivo no existe, vamos a proceder a crearlo. En el momento que se está creando un archivo, pueden suceder varios errores. Un error puede ser que no exista espacio en el lugar donde queremos crear el archivo, que la carpeta donde lo queremos crear no exista, ha sido borrada, etcétera. Entonces, como hay la posibilidad de que puedan existir muchos errores, vamos a utilizar validación de datos. Es decir, vamos a tratar de crear el archivo, y si no podemos crear el archivo por algún motivo, entonces vamos a generar un error controlado. Es decir, que si se genera un error, vamos a llamar a exception, creamos un objeto tipo exception. Eso lo vimos cuando estuvimos creando el menú, y aquí podemos poner, por ejemplo, que hubo un problema creando el archivo, o también le pudiésemos decir al sistema que él pueda imprimir qué tipo de error es el que le está detectando. Entonces, para hacer eso, como se creó un objeto tipo exception, que lo llamé voy a decir punto que me imprima print que me imprima qué tipo de error se generó. Entonces, automáticamente acá me va a imprimir el error del sistema. Ahí me va a decir que hubo un error porque el espacio no hay un espacio vacío donde crear el archivo, que el nombre que se utilizó no es un error, no es un nombre válido, cualquier tipo de error. No sé qué tipo de error se puede generar. Como no lo sé, el sistema me lo va a decir. Entonces, de esta manera podemos utilizar el objeto o también podríamos ver nosotros colocado system, por ejemplo, system.out.print con salto de línea, print line, entre paréntesis, vamos a colocar error creando archivo. ¿Ok? Entonces, eso es algo adicional que estoy colocando. El sistema me va a decir el error que el sistema detecta en el momento de crear archivo, y yo le estoy colocando un mensaje adicional. Entonces, en el try voy a tratar de crear el archivo. Entonces, utilizando el objeto f, voy a crear el archivo. Le voy a decir f.se abre
todas las opciones, voy a llamar la opción crear nuevo archivo, perdón, y dentro de acá voy a colocar paréntesis y voy a colocar punto y coma. Entonces con esto le voy a decir que me va a crear un archivo. ¿Cuál archivo me va a crear? Me va a crear este archivo, el que tengo almacenado en la variable data file. ¿Ok? Entonces ya con eso se crea el archivo. Vamos a verlo en tiempo real. Voy a minimizar acá y aquí tengo abierto la carpeta donde yo tengo mi proyecto que llamé base de datos, como se lo acabo de explicar, el documento, NetBeans, y dentro de la carpeta que se creó que se llama base de datos está toda la estructura de mi proyecto Java. Entonces recuerden que cómo funciona el constructor. Aquí cuando yo llame a se crea este objeto, se va a llamar a este constructor, el compilador viene al constructor, acá inicializa las variables, chequea si el archivo F2 está creado, él va a ir a esta carpeta, chequea si ese archivo existe. Si no existe, que va a ser en nuestro caso, se va a ir al método setFile y va a crear el archivo. Vamos a ejecutarlo. Entonces vamos a verlo en tiempo real acá. Vamos a ver esta carpeta. Entonces le voy a colocar aquí ejecutar programa. Entonces vean ustedes que se ejecuta y se crea el archivo. Se ha creado un archivo de texto que se llama data.txt. Si yo le doy propiedades a ese archivo, el archivo me va a decir que es un archivo de texto y que el nombre se llama está dentro de base de datos y que el archivo se llama data. Muy bien, ¿cómo yo puedo abrir este archivo? Bueno, este archivo, como le dije anteriormente, lo puedo abrir a través de un editor de texto. Yo les recomiendo que ustedes descarguen el siguiente programa. Descarguen Notepad Plus o Notepad y van a entrar en Notepad Plus, símbolo más, y descargan esta versión, la última versión, la instalan para Windows y trabajan con ese editor de archivo. Cuando vamos a abrir este archivo, colocamos sobre el archivo abrir con y escogen Notepad. Aquí Notepad y vamos a abrir el archivo. Ahí se está abriendo el archivo. Ese editor de texto es un editor de texto tiene mucho más versatilidad que el editor de texto que por defecto tiene el Windows como tal. Entonces yo les recomiendo que utilicen ese editor de texto. Entonces se abre el archivo y no hay nada dentro porque hasta ahorita no hemos grabado ningún tipo de información, y eso lo vamos a hacer en el próximo video, donde vamos a empezar ya a grabar nuestra base de datos en el archivo que acabamos de crear. Entonces ya con esto nos vemos en el próximo video para ya empezar a llenar nuestro archivo y a empezar a trabajar en el fabuloso mundo de las bases de datos. Nos vemos en el video número 9.